Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar sobre Venezuela con el economista Alberto Castellanos, que nos va a ayudar a entender mejor la situación que se vive en su país, afectado por una creciente inflación, un sistema cambiario en el que conviven tres tipos diferentes, además del extraoficial, y unas reservas internacionales mermadas en un escenario además en el que los precios del petróleo, el principal recurso del país, están a la baja. Alberto Castellanos, economista y profesor de la Universidad de Zulia, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, le agradezco la invitación. Hoy vamos a hablar de la economía venezolana. Tú, mejor que nadie, quizás conoces cuál es el cuadro macro y en esa dirección iba mi primera pregunta. ¿Cuáles son, qué expectativas hay en cuanto a crecimiento, inflación en Venezuela en estos momentos? Sí, bueno, lamentablemente en este momento desconocemos algunos datos importantes para Venezuela. Por ejemplo, los datos de valor agregado y de balance de pago que no han salido desde hace un año. Aunque se están elaborando continuamente, el Banco Central, la directiva del Banco Central no ha autorizado su emisión. En este momento tenemos certeza, por ejemplo, de la inflación hasta agosto de 2014 y teníamos una inflación acumulada, anualizada, de 63.4%, o sea, una inflación muy alta comparada con nuestros principales socios comerciales, con nuestros vecinos, inclusive con el mundo. Si sigue así la inflación, obviamente la tendencia implicaría que vamos a hacer la inflación más alta del mundo, ¿no? Por el lado de crecimiento, aunque no hay cifras oficiales, la percepción que se tiene es que Venezuela va a decrecer este año. Por lo tanto, sería un escenario bastante difícil, es decir, vamos a tener decrecimiento de la economía con alta inflación, con una inflación galopante. En pocas palabras, estamos en lo que llamamos los economistas un proceso de estanflación. ¿Crees que este proceso de inflación creciente, que si no me equivoco, pues no deja de crecer en los últimos años, está controlado por el gobierno ahora mismo? ¿Se están acometiendo medidas para solucionarlo? Lamentablemente no. A pesar de que ha habido un esfuerzo por intermedio del Banco Central de absorber parte de la liquidez que hay en el mercado, existe una inyección de liquidez por el mismo Banco Central, por una modificación que se hizo de la ley del Banco Central en el 2010, la cual permite ahora a la institución financiar entes públicos. En este momento el Banco Central ha estado financiando a PDVSA, la estatal petrolera venezolana, comprando bonos de ellos, y PDVSA básicamente lo que hace con esos bonos es inyectar estos recursos a través del gasto corriente. En pocas palabras, está inyectando liquidez en la economía. Y por el lado de la gestión fiscal, es decir, el gobierno central está inyectando también recursos por el gasto público. Toda esta liquidez monetaria, este crecimiento importante que ha tenido la liquidez monetaria por estos dos fenómenos que te acabo de indicar, presiona sobre una oferta disminuida y obviamente se transfiere a precios. En pocas palabras, genera mayores presiones inflacionarias. En pocas palabras, yo no creo que vaya a haber una disminución de la inflación. También tiene Venezuela un problema con sus reservas internacionales, si no me equivoco. Los precios del petróleo además van hacia la baja, lo cual supondrá menos ingresos en divisa para el país. ¿Cómo afectará este problema a la evolución de la economía venezolana? Sí, bueno, efectivamente las reservas internacionales en Venezuela tienen una composición, digamos, que es muy poco líquida, es decir, existe aproximadamente en este momento un 8% de las reservas que son líquidas, o sea, que se pueden destinar para las importaciones y pago de la deuda, y aproximadamente 72% está en oro sólido, pues, es decir, es muy difícil hacer líquido. Por lo tanto, existen dificultades para pagar, en este caso, amortizaciones e intereses de la deuda, contando que Venezuela tiene una acumulación importante los próximos años de esta deuda. Tenemos el flujo, ese es el stock, tenemos el flujo que sigue siendo importante por renta petrolera, pero como tú muy bien lo has dicho, lamentablemente estamos en una etapa donde los commodities, sus precios han caído, entre ellos el petróleo, y eso va a impactar importantemente a Venezuela porque es prácticamente de cada $100 que ingresa a Venezuela, un poco más de 96 dólares vienen de la factura petrolera. Lo demás son actividades no petroleras, o sea, lo que llamamos no tradicionales, y ejercen una influencia muy pequeña, digamos, en este ingreso. Por lo tanto, Venezuela lamentablemente se va a ver afectada si continúa esta baja de los precios. Más allá de los problemas de origen monetario, ¿tiene la economía venezolana fortalezas para atraer inversión extranjera? Los últimos datos apuntaban a que había caído más de un 50% la inversión extranjera directa, más también por encima de la media del resto de los países de la región. Sí, efectivamente, lamentablemente los países emergentes de la región han estado absorbiendo inversión extranjera.
menciona Colombia, Brasil, entre otros, ¿no? Venezuela no ha podido aprovechar este atractivo que han tenido los países emergentes por, en mi opinión, una serie de medidas políticas públicas que se han tomado internamente que no hace atractiva a Venezuela para la inversión, ¿no? Y en general no ha sido importante, ha habido un monto de inversión extranjera, pero no ha sido importante comparado con estos socios. En Venezuela conviven tres tipos diferentes de cambio del bolívar. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Es un sistema efectivo, eficiente? No es eficiente. Obviamente esto genera mayores distorsiones. En realidad tenemos 4 tipos de cambio. Tenemos 3 oficiales más el que no es oficial. Tenemos un tipo de cambio CENCOES, que es el, digamos, preferencial para alimentos y medicamentos, que está alrededor de 6.30. Tenemos un SICAD-1, que es para otros rubros, que no entra el CENCOES, que está alrededor de 12 bolívares por dólar. Y tenemos el SICAD-2, que surge cuyo objetivo del SICAD-2 era luchar contra el mercado no oficial, y lamentablemente hemos visto que sí persiste el mercado no oficial. Ese está alrededor de 50 bolívares por dólar, 49.96, ha estado variando. Y tenemos el mercado negro, que está muy por encima, al doble de prácticamente en este momento del SICAD-2. Esto ha generado unas distorsiones muy severas en Venezuela, sobre todo por este diferencial tan importante. Lo que se sugiere, la mayoría de los economistas sugerimos, es que se vaya a una unificación cambiaria. El problema es que aunque personeros del gobierno han mencionado que es la salida, hasta ahora no se ha tomado la decisión, ¿no? Entiendo que va a haber nuevos pronunciamientos por parte del Ejecutivo, y estos pronunciamientos espero que esté ligado a lo que le acabo de indicar. Es decir, lo más idóneo es que tengamos un único tipo de cambio. Eso no necesariamente tiene que ser inmediato, tiene que ser progresivo, es decir, con el transcurrir del tiempo, pero de alguna u otra forma tenemos que disminuir esas diferencias, porque les repito, eso es lo que genera distorsiones que a la vez están generando mayores presiones inflacionarias. Te quería preguntar por el sistema bancario venezolano, ¿cómo funciona? ¿Es mejorable también en este sentido el funcionamiento? Sí, bueno, el sistema bancario en Venezuela en este momento, digamos, tiene cierta solidez desde el punto de vista de sus estados financieros. Lamentablemente existe pues de la gaveta, digamos, la cartera que tiene que otorgar la banca, un importante monto, porcentaje, aproximadamente el 55% de la gaveta, de la cartera, está controlada, es decir, tiene controles de tasa de interés y de montos a otorgar, y esto genera muchos problemas en el sistema financiero. Pero en general el sistema financiero, a pesar de que reviste pues buenos indicadores financieros, tiene un problema que está muy ligado, digamos, al gobierno central. Es decir, tiene una cantidad de bonos importante en sus arcas, es decir, que no destina al crédito, sino que destina a la compra, a financiar al gobierno, y esto genera un efecto de expulsión, que se denomina en la literatura. En pocas palabras, el sector público está opacando al sector privado desde el punto de vista de colocaciones, ¿no? Dado las condiciones de tipo de cambio en Venezuela, donde existe una sobrevaluación del bolívar, ha originado que se favorezcan los bienes no transables, entre ellos los sectores financieros, o sea, sectores que están ligados al servicio, telecomunicaciones, que son los sectores que han crecido más en Venezuela en los últimos años. Pero eso es contraposición a los sectores, digamos, que pueden generar bienes transables, divisas, como manufactura, que ha tenido una importante caída en los últimos años, minería también ha caído importantemente, en fin, algunos sectores, digamos, que son de importancia dentro del PIB nacional, han tenido una caída importante. Por último, para terminar, la evolución de la deuda externa de Venezuela, ¿peligra en algún momento el cumplimiento de esos compromisos por parte del presupuesto público? Sí, efectivamente existe una acumulación en los próximos años, este año, el próximo, 2016, 2017, 2018, una acumulación importante de pagaré de deuda externa e interna, ¿no? Cuando tú haces el cálculo con respecto, por ejemplo, a la deuda total con respecto al PIB, Venezuela no tiene ningún problema, está alrededor de menos del 30%, lo cual no tiene mayor importancia, sobre todo comparativamente con otros países. Pero envidiable para nosotros. Sí, efectivamente. Pero cuando tú haces el análisis desde el punto de vista de ingresos,
Es decir, cuando tú haces análisis del presupuesto, comienza a tener problemas. Yo no creo que vaya a haber impago, o sea, no tengo pues, dudas de que el gobierno va a cancelar por lo menos los próximos compromisos, pero el problema es desde el punto de vista del presupuesto. Cuando tú ves la relación de gasto del presupuesto, ves que el pago del servicio de la deuda se está incrementando, es un porcentaje importante. Inclusive, ese porcentaje está opacando a sectores, digamos, de importancia en el presupuesto, como educación y salud, ¿no? Entonces, esa es la preocupación, por lo menos, que yo veo en lo inmediato. Creo que Venezuela puede refinanciar su deuda interna, que es importante. No creo que vaya a poder refinanciar la externa, sobre todo en las condiciones que estamos en este momento, pero inmediatamente no reviste, digamos, un peligro de default o impago. En pocas palabras, Venezuela va a cumplir con sus compromisos, pero a costa, digamos, de otros rubros, ¿no? Sobre todo de deudas que Venezuela mantiene con sectores comerciales externos, ¿no? Muchas gracias, Alberto Castellano. No, gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias, Alberto Castellanos, de la Universidad del Zulia, por atendernos. A ustedes les despedimos hasta la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Dukascopy TV.